Marmari con Pubenui, Inche también chequebun, Peumayan tremolimon, Fachan tutokilien turca, cangrejera Huaychan, Tanutanque Yefellín, Huelu futa trabun español Coyan Quilín, Piñelu Cafeitati. Esta es la continuación de toda una serie que he hecho sobre historia mapuche, así que si eres nueva aquí te digo que este es el capítulo y aquí arriba te dejo todita la serie. Nos quedamos antes con Pelentraro y Ancanamun, destacados puhuichafe cuya lucha levantó a mapuches y huilliche contra todas las ciudades españolas en la zona, las que fueron abandonadas, y se fue estableciendo el río Biobío como la frontera entre el territorio colonizado por España y el Gualmapu con su propia organización política y social. Uno de los personajes españoles que tomó relevancia en este contexto fue el sacerdote Luis de Valdivia, quien propuso una guerra defensiva, una conquista religiosa para acabar con las bajas entre ambos bandos. Pasaban los años y los hispanos seguían hablando sobre la victoria mapuche en Curalaba, lo que ellos entendían como un desastre. Para más detalles, el video anterior. Feula, 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 Kupamun Apuen. Las fuerzas guerreras mapuches ya no se parecen a aquellas que siempre nos imaginábamos por los dibujitos de los libros. En los albores del año 1600 se fueron incluyendo nuevas tecnologías y herramientas, y las estrategias fueron cambiando. Las fuerzas de Lecay, Huayquilaf o Cahueltulinco fueron mejorando con las experiencias en la Huaychán. Para inicios del nuevo siglo XVII, Inán Toqui Turreleupe, junto al Toqui Ancanamun, se destacan en la resistencia mapuche contra las fuerzas militares españolas, al mando del gobernador de la Capitanía General de Chile, Lope de Ulloa y Lemos, un gallego jesuita. Ya hablaremos sobre la importancia de los jesuitas y la guerra defensiva ahora mismo, Peña y Lamián. Debemos recordar que junto a los hispanos llegaron hombres con sotanas y cruces, empeñados en su plan de convertirnos a la fe cristiana. La vieja estrategia fue la persecución, cortar orejas y quemar personas. Pero no te preocupes, no, si la economía está bien, no hay problema. Pero por alguna razón, esto más la esclavización y cobranzas hizo enojar mucho a las y los mapuches. Toda una guerra que decantó en el Futamalón de 1598 del que ya hablamos antes, creando una frontera física entre las ciudades coloniales españolas y el Gualmapu autónomo. Venía llegando una nueva orden religiosa, en este contexto de insurrecciones mapuche, la Compañía de Jesús, fundada en 1539 y arribados a la actual región chilena en 1593. Esto significó una nueva forma de relación entre hispanos y mapuche. Los jesuitas, a diferencia de otras órdenes religiosas, tenían un especial voto de obediencia al papado y eran muy rigurosos con su disciplina. Se les había metido en la cabeza la misión de la salvación de las almas de todos los pueblos, pero renegaban del camino de la aculturación violenta que tenían las otras órdenes cristianas, así que pedían un trato más humano, pues concluían que la gente de este lado del charco también eran humanas. Recurrieron a la evangelización por educación y aprendieron el mapuzungún, aprendieron de la cultura y la cosmovisión mapuche con el fin de homologarla a la fe cristiana. Este trato un poquito más amable a la hora de evangelizar comenzó a dar resultados para ellos. No es lo mismo que venga un evangélico a gritar afuera de tu casa a las 8 de la mañana con un parlante gigante a decir que te vas a ir al infierno por ser lesbiana, a que venga un mormón y te salude amablemente y te ayude a barrer la calle mientras te dice que te vas a condenar por ser lesbiana. Bueno, espero que se haya entendido la idea. Usaban la persuasión por sobre la hoguera. Ganaron prestigio ante la corona y pudieron influir en la política colonial. Todo esto de la guerra defensiva, propuesta por el jesuita Luis de Valdivia, estaba en su auge. Cuestionaron al servicio personal impuesto a las y los mapuches, se enojaron con los esclavistas porque decían que eso no aportaba a la conversión hacia el cristianismo, que era el fin espiritual que debía tener la llamada conquista. Acusaba que al final el principal objetivo era conseguir esclavos, y eso estaba muy mal. Por eso propuso la guerra defensiva. Así se dejaban de hacer incursiones esclavistas en Gualmapu y se acababan las peleas y muertes. En su reemplazo, enviarían a misioneros cristianos a cruzar la frontera mapuche y que la muerte no sea del individuo, sino de su cosmovisión, para adaptarse a la fe católica. Pero todo lo que está en auge luego se cae.
La estrategia jesuita tampoco funcionó mucho. Si bien muchos misioneros lograron convivir en las rucas mapuche, incluso más de alguno terminó mapuchizándose, no todos pudieron contar esa historia. 3 misioneros en el bosque de Nahuelbuta fueron emboscados. A eso, súmale que parte de la sociedad chilena y de las otras órdenes religiosas se oponían a este modo. Habrían usado el hashtag de que no es la forma. Desconfiaban de un grupo cuya lealtad estaba con la iglesia y no con el rey. Así que los jesuitas prosiguieron por su propia cuenta y sin el apoyo de las autoridades. Intentaron pacificar la frontera y adaptaron el mensaje cristiano al mapudungún y a la cosmovisión mapuche. Este punto es muy importante, porque en el Fayentún mapuche no existe la idea de un dios único y universal, pero estas misiones disfrazaron esta idea como Futachau, el gran padre. En ese tiempo se asumía la existencia de muchas fuerzas superiores que participan en el mundo mapuche. El humano solo es otro componente en el litrofilmoñén, no es el centro. Las otras fuerzas no dependen del humano para existir, pues lo anteceden. La fuerza de un volcán, de una tormenta o de un río, en cambio, la existencia de un dios antropocéntrico y soberbio que deja al humano de su imagen y semejanza como el protagonista y dueño de todo lo existente, era contraria a la espiritualidad mapuche. Un creador del todo, que bajo esa premisa tiene el derecho a destruirlo todo, a manipularlo todo y somete al deber de ser adorado por sobre todas las cosas, da por justificado que no se respeta la naturaleza y la diversidad de vida que existe en el mundo, que sea vista como un mero recurso o como un atractivo salvaje que se puede dominar para beneficio propio. Por esta razón, el Fayentún mapuche es contrario al capitalismo, que en un anciano alerce de 2000 años ve un recurso explotable para vender. El ser humano, entendido desde una óptica mapuche, sería solo un pequeño suspiro en la historia de la Mapu y de toda la naturaleza preexistente. Es por eso que se respeta en su complejidad. Es de ella de donde viene el Kimun, el aprendizaje, la cultura y toda nuestra cosmovisión. No se necesitaba de un dios creador ni de muchos dioses para comprender nuestra existencia. Las ancianas sabían desde antes de la llegada del invasor sobre la transformación de la materia, los ciclos naturales, el sol, la luna, las estrellas y los planetas, por medio de la observación y su aplicación en el trabajo de la Tierra. Estos conocimientos fueron traspasados de generación en generación por medio del Nutram, pero desde esta fase histórica nos trajeron el miedo a un Dios castigador, el arrepentimiento, la sumisión. Los misioneros, ya fueran violentos o amables, desarrollaron una colonización y la idea de un Dios Padre, blanco y creador dejaron a Futachau como si fuera simplemente otro nombre para el Dios judeo-cristiano. La idea del miedo al infierno y a su diablo, la idea del bautismo para salvarnos de los males que ellos mismos fundaron, siguen vigentes. Esta encomienda religiosa ya no iba a venir por la espada y el fuego, pues se iba a incrustar en el imaginario mapuche y pasarán muchos años aún para deshacernos de las consecuencias del cristianismo, en el caso de las y los mapuches que quieran hacerlo por su voluntad, claro. Sí, señora. El tío escupidor no solo es un guatón tetón, como dijeron algunos exaltados del video anterior, su tío escupidor es ateo. Este era el contexto en el Wallmapu histórico. Un 18 de septiembre de 1624 murió el gobernador Pedro Osores de Ulloa. Era un mal momento para morir porque la moda española de ultramar era el miedo a las invasiones holandesas. Quienes luteranos que rechazaban el catolicismo y con un pasado de sometimiento a la dinastía de los Habsburgo, maldición, no puedo decir Habsburgo, le tenían mala la corona española. Ya comercializaban con los huilliches la isla de Chiloé y se hablaba de alianzas. Así que los holandeses eran el tema de sobremesa, y la muerte de Pedro Osores de Ulloa. Pero mientras este agonizaba, puso de gobernador interino a su cuñado, Francisco de Álava y Nureña. Cuando la noticia llegó hasta Lima, el centro del virreinato, el virrey pensó que sería mejor idea nombrar gobernador de Chile a su sobrino, Luis Fernández de Córdoba y Arce, un aristócrata andaluz nacido en Córdoba. Igual ya estaba prohibido eso del nepotismo, o sea, lo que aquí decimos pituto. Pero ya sabemos que nunca se cumple. Hicieron la excepción por la experiencia militar en Abya Yala que tenía este andaluz. Su tío le dijo que el mejor escenario en el que poner a prueba su destreza militar era en la frontera mapuche. Desde niño ingresó al servicio del rey y era muy apegado a su tío, el marqués de Guadalcázar, que después fue virrey del Perú y con el que cruzó el charco, siendo teniente capitán general del Perú en tiempos de mucho miedo a los holandeses. Así que en 1625 fue nombrado gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia de Chile. Viste que los cargos eran así de largos en ese tiempo.
Se le describe como alguien muy activo, caritativo y muy amigo de los religiosos. Con todo ese currículum llegó a Concepción. Estaba vigente aún el sistema de guerra defensiva del padre Luis de Valdivia. Pero Fernández de Córdoba ya estaba al tanto del descontento de los encomenderos esclavistas y la incipiente burguesía local contra este sistema. Así que No Problem prometió disparos y expediciones esclavistas nuevamente. En Santiago estaban felices con él, por esta razón, pues querían terminar la guerra defensiva y clamaban por una guerra activa. El rey Felipe IV se enteró de los reclamos contra la guerra defensiva, así que abolió ese sistema y motivaron las invasiones más allá de la frontera y la captura de mapuches como esclavas y esclavos. Así que en 1626 el gobernador Fernández de Córdoba reanuda la guerra ofensiva, dando en el gusto a los esclavistas, quienes se favorecían. Los militares también sacaban provecho vendiendo mapuches capturadas. Eso motivó a otras personas para cruzar la frontera a pelear, esclavizar y vender. De un momento a otro, el sur de la frontera Biobío fue militarizado, tal como hoy. La trata de personas, la captura de niñas y niños, ancianas y ancianos, mutilados, etc., obviamente tuvo una reacción, y personajes como Futapichún o Lientur. Este último había sido considerado un mapuche ya sometido, pero se había organizado con 130 mujeres y 60 hombres para escapar de la reducción en la que los españoles le habían dejado, cerca de Yumbel. Esta fuga fue alarmante para los cristianos por miedo a una nueva insurrección. ¿Qué comes que adivinas? Lientur y Futapichún motivaron las insurrecciones mapuches que se hicieron incesantes e incontenibles. Desde los alrededores de la Imperial, donde hoy es Carahue, la antigua Imperial, hasta lugares como Nacimiento. Hubieron alzamientos que se propagaron, incluso entre aquellos mapuches que antes habían acordado la paz con los españoles. Lientur tomó los pasos cordilleranos y con sus puhuaychafes llegaron a Chillán y tomaron los llanos de Angol. Ante eso, los españoles, animados por el obispo, se pusieron a rezar. Pero por alguna razón eso no funcionó. El corregidor salió a enfrentar a Lientur, pero fue derrotado. El toqui mapuche en su huida iba pasando por las Cangrejeras, cerca de lo que hoy es Yumbel. Es mayo de 1629 y de pronto ¡pah! El grueso del ejército español y su maestre de campo estaban ahí esperando. Se cuenta que había lluvia y mucho viento. Las y los mapuches sabían ganar batallas entre el barro y la lluvia. Las mechas de los arcabuces españoles se mojaban. La batalla fue sangrienta. Lientur dividió las fuerzas de caballería e infantería, la primera por los flancos y la infantería hacia el centro, lo que inmovilizó a los Winca. Su caballería logró huir, pero la infantería quedó derrotada. Triunfaron las y los mapuches. Pero tranqui, la economía sigue bien, no te preocupes, que eso está bien. Aunque bueno, no tanto. Hubieron muchas bajas y muchos soldados europeos fueron cautivos por las fuerzas mapuches. Entre estos iba el soldado y cronista nacido en Chillán, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, quien tras el cautiverio mapuche escribió el famoso libro El cautiverio feliz y razón individual de las dilatadas guerras del Reino de Chile. Los prisioneros de la batalla fueron repartidos entre las fuerzas mapuches. Maulicán y su gente de Cholchol tomaron a este cronista y a otros más. Él aprendió sobre la cultura y la sociedad mapuche. Su libro toma valor histórico porque no posiciona la cultura mapuche como una inferior. Es de los primeros textos que indaga en las estructuras sociales, la convivencia, el trato hacia los enemigos, las costumbres, tradiciones, la vida cotidiana, la economía y la organización política, más que en el belicismo. Según se entiende, el autor se sentía bastante bien entre las y los mapuches, conviviendo en las rucas. Criticó el sistema de encomiendas y el tráfico de personas por parte de esclavistas. Núñez de Pineda abordó temas como el Nahuen mapuche, cómo se comprendía la medicina y su relación con la espiritualidad. También escribió desde su visión de hombre blanco, heterosexual y occidental sobre la homosexualidad mapuche. Se escribía de ello como Huelle, o Alcazomó, o Puyitún, abordado desde una óptica propia mapuche desde las propias experiencias sexoafectivas y espirituales como Epupuyú o Epupillán, alguien con la multiplicidad de ser más que dos espíritus. Aquello en tiempos precristianos no significaba una razón de discriminación. No obstante, en los registros coloniales se les tildó de pecadores y sodomitas, y aquellas percepciones también se fueron introduciendo en la sociedad mapuche hasta el día de hoy. La derrota de los españoles en la batalla de las Cangrejeras marcaría un antes y un después en las relaciones entre Gualmapu y el Imperio Español. El gobernador, por orden del rey, traspasó su mando a Francisco Lazo de Vega, quien llevaba tiempo reclutando soldados para venirse a estas tierras.
con todo el problema que significaba el triunfo mapuche en las cangrejeras y las alianzas que se iban formando entre holandeses y el Gualmapu. Los navegantes holandeses solían arribar a costas no habitadas por las y los españoles. Trazaron rutas y al inicio no les había ido muy bien con los mapuches y huilliches, pero con el tiempo fueron intercambiando herramientas. Habían oído el triunfo mapuche en Curalaba en 1598 y les interesaba una alianza, ya que compartían a España como enemigo en común. Al darse cuenta de la autonomía territorial mapuche, buscó esta alianza y disputarles el territorio que España ostentaba como propio al norte del Biobío, y les servía además para afianzar su situación en Brasil. Estos corsarios holandeses en Valdivia trataron de aprender el mapuzungún, aprender de las costumbres y la cosmovisión. Se hacía común ver a un holandés vestido con las mantas tradicionales, y las relaciones diplomáticas y económicas se fortalecieron entre ambos pueblos, reconociendo al Gualmapu como una nación independiente de las colonias españolas y considerada una nación muy estable económicamente. Se establecieron diversos acuerdos comerciales, en ganadería y víveres, por armas más tecnológicas. Si bien, tras un tiempo, los holandeses revelaron su interés por el oro, entonces se despertaron desconfianzas. Esta relación mantenía la tensión en el virreinato. Además, el ejército ibérico estaba desgastado y debilitado. La corona ya estaba hastiada de enviar refuerzos a la frontera mapuche y que fueran derrotadas constantemente. La muerte de yanaconas que servían al ejército también se comenzó a notar mucho, y España tenía sus guerras en otras partes también. Por el lado mapuche, la verdad es que no era muy diferente. Había un desgaste y las pérdidas eran muchas. Desde el bando europeo se hablaba de la necesidad de acabar esta guerra lo antes posible. El 6 de enero de 1641, en las cercanías del río Quillén, que podría ser Quillén o Luna, se da lugar un Futacoyán, un parlamento diplomático, cerca del actual Perquenco. Se congregan las familias mapuches con sus loncos y huarquén. Llegaron desde Huilimapu, Pehuenmapu, Lazquenmapu y otras latitudes. Allí esperaron a los representantes de la corona española, quienes querían hablar de paz y capitulación. Tras casi un siglo de guerra, se buscaba explorar un camino más diplomático, que en concreto no sería el final de varios enfrentamientos menores, pero que al menos supondría una paz que podría prolongarse varios años. Para el virreinato, la idea sería dejar de sembrar a sus soldados muertos en tierras mapuche y disminuir los gastos que suponía la guerra. Para nuestro pueblo podría significar una paz más o menos relativa dentro del territorio que por tantos años se defendió. Aquí dejaron su sangre hombres y mujeres que enfrentaron la muerte para que estas tierras no fueran saqueadas ni explotadas, y pasaron de generación en generación, desde las abuelas de tus abuelas hasta ahora, que en la tierra regada con sangre del estraro podrías pararte sobre la ruca de tu abuelo para decir: No, si está bien que vengan las forestales porque los empresarios generan riqueza y podría hacerme rico, que instalen represas nomás en estas tierras que mis abuelos murieron defendiendo, porque si los ricos están felices, yo también lo estaré. Ah, y me haré carabinero para defender a mi patrón de estos terroristas. Ya, está bien, sí, lo que tú quieras. Por un lado teníamos al gobernador Francisco López de Zúñiga, que en un tiempo antes había quemado las rucas mapuche de los compañeros del lonco Antuén, pero ahora estaban ahí reunidos junto a ellos, a otros loncos como Futapichún y Lonco Pichún, con sus hijas e hijos, sus compañeras, sus hermanos y padres. Este collán era entendido como el Pacto de Quilín, o de Quillén. Estaba ratificado y firmado por el rey Felipe IV. La corona reconoció al pueblo mapuche, su propia organización social y política, su derecho a no pagar impuestos ni a ser esclavizadas ni esclavizados, ya que no serían considerados partes de su dominio colonial. Este pack de cosas era lo que se entendía en ese tiempo como libertad. Se comprometieron a respetar la cultura, la lengua y las organizaciones sociales mapuche y españolas, comenzando desde el mismo tratado que se celebró al estilo español y al estilo mapuche y en ambas lenguas. Pero no todo compromiso corrió por parte de la corona. Las y los mapuches debieron negociar una suerte de subordinación. Podríamos decir un cierto vasallaje a la corona, aunque con fueros especiales, en caso de conflictos. Nuestros ancestros se comprometían a permitir el ingreso de misioneros cristianos, la liberación de cautivos españoles y del otro lado de presas y presos mapuches, y se comprometían a prestar armas y servicios como guerreros. Esto era
muy importante para la corona, dado que tenían una gran admiración por el genio militar, el conocimiento de la geografía del Wallmapu y la resistencia que había dado por casi un siglo al pueblo mapuche. Esto lo podemos comprobar siglos más adelante, cuando el pueblo mapuche se decide apoyar a las fuerzas realistas y no a los independentistas, en fechas de guerras, para que la burguesía criolla se estableciera como la república que más adelante emprendería su propio proyecto de colonización y etnocidio en las tierras del sur hasta el día de hoy. El Tratado de Quillén o Quilín fue incluido en el libro de tratados de la corona, demostrando su nivel de formalidad e importancia, inédito para un pueblo indígena en Aplayala. En este tratado internacional se señala al pueblo mapuche como un territorio autónomo, desde el Biobío hasta la isla de Chiloé. Se declara respetar el territorio y su propia forma de autodeterminación. No intentaron fundar nuevas ciudades al sur del río. Todo esto se pactó con más y menos modificaciones a lo largo del tiempo, en más de 30 parlamentos en los 200 y tantos años siguientes que determinaron la relación mapuche-española posteriormente, en la que se entendieron como naciones independientes. Wallmapu, constituido por su propio territorio y no perteneciente a la Capitanía General de Chile. Usted que ya ha seguido esta serie de este canal ya sabe que esto no fue una graciosa concesión de algún rey, sino que fue la muerte de millones de nuestros ancestros y ancestras que no quisieron moverse un centímetro de la tierra que habitaban, ni cederla a las personas con cascos y mosquetes. A pesar del tratado, en la práctica se volvían a vulnerar las paces. En muchas ocasiones, en los veranos, habían grupos que organizaban incursiones en Wallmapu para hostigar mapuche, por algún supuesto delito, y en muchos casos seguir esclavizando para los encomenderos en Santiago, ante la falta de mano de obra y la escasez que se vivía en los valles centrales. Por otro lado, en otras ocasiones, con el fin de liberar a presos mapuche, se organizaban malones, en los que no solo se llegaba con presos y presas, sino que con españolas. A partir de este tiempo en adelante, contrario a la idea de mapuches y españoles dándose de palos todo el día, hubo tantos momentos de conflicto que se reactivaban como momentos de paz que se hacían más prolongados, surgiendo otras formas de relacionarse, como el comercio, teniendo su autodeterminación como una nación independiente y reconocida por España, Reino Unido, Holanda y Francia. Estas relaciones comerciales incentivaron mayor desarrollo de la manufactura mapuche, como la textilería, que logró gran fama por su calidad. La cestería, la platería y la cerámica también lograron un gran desarrollo para la economía, la cual tuvo su gran auge desde este tiempo y que decayó con las invasiones militares del Estado chileno y argentino a mediados del siglo XIX, tema que por supuesto hablaremos en el futuro. Mientras se hace necesario fortalecer nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestro apego hacia la naturaleza que nos ha caracterizado como mapuche, no olvidar que las humanas somos parte de la naturaleza, al igual que las otras especies. Conocer nos da la posibilidad de amar la naturaleza que nos rodea. Desde el bosque frondoso hasta el Huincul, Calafquén, Tufachi Mapumeu Mongelei Wangulen, Tufachi Calfu Wenumeu, o el Cantulei, Tacopurra Kizuam, Soy Futacamapu, Tañimulen Takumu, Tripalu Comeu Capiyumeu, Peumakeimu Tayimpu Futakachayem, Aponki en Fei Tañiam Pinekei, Ni Trefreklechi Piukifeula Nyukfui. Recuerda que si te gustó, regálame una Yufin, suscríbete y haz que crezca esta comunidad. Tripatu Pepu Soltau, Pulangun Chef Soltau Walmapumeu, Kizungunegun Ta Walmapumeu, Feula Peucayal. Pero también de lo concreto, de la tierra que andamos, de la madre tierra, de la Mapu Ñuque, como decimos nosotros. Tiene tanta ternura que nos regala todo lo que necesitamos para vivir y que nos pide que la tomemos poco a poco, porque hay generaciones, así como hubo generaciones pasadas, hay generaciones venideras que tienen derecho también a tomar todos esos regalos y que no falten. En una norma de reciprocidad que nosotros comprendemos, dice nuestra gente mayor, que también ella nos toma poco a poco. Y a través de ello se nos hace comprender que nuestra lucha es también defender a nuestra madre. Como cualquier hijo agradecido defendería a su madre si es atacada, si es avasallada.